Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, lunes 16 del mes de mayo. Le damos gracias a Dios porque nos regala el inicio de esta semana, nos regala el inicio de este día. Hoy lunes compartimos la palabra de Dios. Les decía al inicio que es una continuación de las lecturas del jueves, del viernes, del sábado. Hoy es continuación. Pablo le dijeron el viernes, le dijeron, a ver, ¿alguno tiene algo que decir? ¿Alguno algo tiene que hablar? Y Pablo dijo, sí, yo tengo que hablar, yo tengo que predicar. Ay de mí si no predico el evangelio. Y véngase para acá. Y se puso Pablo a predicar. Y habló Pablo. Y el sábado nos mostraba la palabra de Dios y decía Pablo, les vengo a hablar de Jesucristo, que allá en Jerusalén las autoridades, los jefes, lo agarraron, lo crucificaron, le dieron muerte, pero Él resucitó. Y Pablo estaba hablando de Jesucristo. Había mucha concurrencia en la sinagoga, había mucha gente y eso despertó celos y rabias y malestares. Y entonces las autoridades, los jefes, empezaron a confabular al pueblo, a meterle piojos al pueblo, a meterle cizaña al pueblo, de manera de que las personas empezaron a contradecir. Habían dos personas, y ahorita lo va a mostrar el Evangelio. Uno que se llamaban paganos. Los paganos eran los que no creían en Dios. Los paganos eran los que no creían en Cristo, los paganos eran los que no iban a la sinagoga, los paganos eran los que no participaban. Podríamos decir que hoy los paganos son los que no van a misa, son los que están pendientes de lo que pasa en la iglesia para criticar, son de los que le dicen a usted, oye, es que usted se va a la iglesia a darse golpe de pecho, pero él o ella nunca va a la iglesia. Los paganos son aquellas personas que rechazan la fe. Los judíos le decían a los samaritanos los perritos, los perros, los trataban de esa manera para significar que eran paganos y para significar que con ellos no se podían juntar porque le contaminaban las malas costumbres. Por eso San Pablo llegó a decir, un poquito de levadura fermenta la masa y las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Eso eran los paganos. Y habían otro tipo de personas que sí eran creyentes, pero igual que rechazaban el mensaje de Pablo, igual que despreciaban lo que Pablo decía, que echaban en saco roto, vacío lo que Pablo hablaba. Y hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 5, nos muestra esto. Escuchemos con atención. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio. Dos tipos de personas. Son seres humanos, son personas, pero unos son paganos. Hoy día podemos llamarlos ateos, que no tienen religión, que están sin Dios, que se lo pasan es en vicios y en pecado. En los pueblos los paganos se llaman todos aquellos que andan rechazando la fe, los que andan organizando fiestas, los que venden licor, aquellos que no tienen tiempo para ir a misa, aquel comerciante que hace de todo menos a la iglesia va, aquel que en ningún momento participa de las cosas de Dios, rechaza las cosas de Dios. Esos son los paganos. ¿Los paganos y qué? Y los judíos de Iconio. Y los judíos eran lo contrario a los paganos. Los judíos sí eran frecuentes en la sinagoga, los judíos sí hacían oración, los judíos sí iban a encontrarse con Dios, hacían el chamá a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde. El judío tenía la costumbre, o tiene la costumbre de hacer oración. Gente muy recta, gente muy ordenada, gente muy creyente, que no le da pena la fe. Pero tenían algo en común los paganos y los judíos. Algo tenían en común, escuchen. Apoyados por las autoridades. Estaban también las autoridades, Virgen Santísima. Hay que tener cuidado con las autoridades, con los jefes, con los gobernantes, que aparentan, que aparentan de fe, que aparentan de tener religiosidad. Cuando están en las campañas, en las iglesias están metidos. Cuando están buscando votos, hasta a la misa van. Las autoridades, los jefes, los gobernantes, que cuando quieren algo del pueblo miran cuál es la iglesia que tiene más gente y allá van. Se van con los católicos, se van con los evangélicos. Al mejor postor se le venden. Tengan cuidado con esos políticos, que ellos le tienden la mano
pero de espalda le dan una puñalada para tratar de acabar con la iglesia. Oigan, ¿y las autoridades? Comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Todos ellos, 3 personas o 3 personajes o 3 grupos de personas, tenían en su mente la agitación, tenían en su corazón el deseo de maltratar a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé eran apóstoles, eran discípulos, predicaban la palabra, no andaban robando, no andaban matando, no andaban haciéndole daño a nadie. Solamente andaban llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pero por llevar el mensaje de la palabra de Dios, las autoridades, los ateos y los judíos querían hacerle daño, querían agredirlo, querían lastimarlo, querían echar la obra de Dios al suelo. Y hoy día esas autoridades, esos paganos, esos judíos siguen haciendo lo mismo. Cuando hay un padrecito, un sacerdote que predica la palabra de Dios, que lleva el mensaje, ahí van a parar las cosas de Dios. Ahí van a detener las cosas de Dios. Miren, ahorita comenzamos en la esperanza a trabajar, pero de inmediato comenzaron los obstáculos, Virgen Santísima. Estamos limpiando, arreglando y ya más adelante le vamos a mostrar un terreno para levantar una capillita, para hacer un trabajo bien bonito en una comunidad que se llama La Castellana. Y la gente bien entusiasmada, bien animada, buscando cómo limpiar, buscando cómo arreglar, buscando la manera, un grupo de mujeres bien fuerte y un grupo de hombres también. Y cuando iban a comenzar el trabajo ya para construir una capilla, para levantar una capilla en honor a la Virgen de Guadalupe, más adelante se las muestro, Dios mediante. Pues, ¿qué pasó? Pues llegaron las autoridades, llegaron los policías a tomar fotos, llegaron los protestantes a decir, ahí no se puede levantar una capilla porque se tiene que levantar un salón múltiple donde todos podamos darle culto a Dios. Y llegaron las autoridades de los que mandan ahí, de los políticos, de los consejos comunales, a decir que no hay ningún permiso para construir y levantar. La mayoría de la comunidad en acuerdo, se recogieron firmas, se están siguiendo los pasos. Nosotros emocionados. Y ahí están. Cuando la obra es de Dios, siempre nos vamos a encontrar con contrariedades. Siempre nos vamos a encontrar con personas que vengan a decirnos, hasta aquí llegan, de aquí no pasan, por encima de mi cadáver. Un terreno que tenía años, que nadie lo miraba, creciéndose el monte. La comunidad emocionada porque llegó el padre Marcos, que quieren arreglar, que quieren trabajar, que quieren la misa. Emocionada, buscaron la firma. Solamente porque queríamos limpiar se opusieron. ¿Cómo la ve? Imagínense cuando empiecen a escuchar la palabra de Dios. Cuando empiece yo a predicarle la palabra de Dios con alma, corazón y vida. Imagínense. Cuando comience la palabra de Dios a meterle el dedo a la llaga. ¿No se van a poner bravos? Pues sí. Así le pasó a Pablo, así le pasó a Bernabé. Cuando ellos empezaron a predicar, la gente se emocionó. Pero también como eran árboles que daban frutos, le empezaron a echar piedra. Y así en la casa, y así en la familia, y así en el hogar nos va a pasar a nosotros. Siempre y cuando ustedes y yo queramos, siempre y cuando ustedes y yo tengamos la mayor disposición, el mayor empeño para hacer las cosas de Dios. Oye, siempre habrán personas que se opongan. Siempre habrán personas que quieran ver la obra de Dios fea. ¿Y cómo sabemos que esto es de Dios? Porque nos van a perseguir. Y por eso, si usted lee, si tiene por ahí la Biblia, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 11 por allá, o 10, Jesucristo llegó a decir unas palabras que a mí me han acompañado y que siempre las he tenido presentes y yo quiero compartirlas con usted.
que cuando tengamos adversidades, problemas, contrariedades, porque estemos haciendo la obra de Dios, construyendo la obra de Dios, miren lo que dice Jesús. San Mateo 5, 10 y siguiente. Oído al tambor. Felices los que son perseguidos por causa del bien. Felices ustedes cuando sean perseguidos por hacer el bien. No por vender droga, no por portarse mal o por robar, por las cosas malas, no. Cuando a usted lo persigan por hacer el bien, Pablo y Bernabé estaban haciendo el bien y por eso eran perseguidos. Dice Jesús, sean felices, anden contentos, anden tranquilos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque tiene un reino esperándolo allá en el cielo. Porque usted está trabajando aquí para Dios, allá en el cielo lo espera un reino. Escuchen. Felices ustedes, Felices ustedes. ¿Cuándo? cuando por causa mía Cuando por causa de Cristo, por levantar una capilla. Cuando por causa de Cristo, por predicar la palabra de Dios. Cuando por causa de Cristo, por buscar el bien en una comunidad. Cuando por causa de Cristo, por decir algo de la palabra de Dios. Por causa mía, los insulten. vengan personas a insultarlos. Yo no sé si a usted algún día lo han insultado, pero a mí bastantes veces me han insultado. Dígame, cuando les predico a los protestantes, ¿cómo insulta? Ay, esos que se dicen tan santicos, tan buenecitos, tan... Ay, mire, hágalo, pone bravo. Predíquele la palabra de Dios para un protestante para que lo insulta. Sí. Eso que dicen cristianos son una mentira. Son unos fariseos. ¿Cómo insultan los protestantes? ¿No lo has escuchado? Y cuando le estoy hablando de insultos, no son con palabras gritadas o fuertes, con groserías, con malos tratos. Yo he tenido que oírlos. Si quiere, llévele la contraria y predíquele usted a los protestantes con la Biblia para que vea cómo lo van a insultar. Cuando los insulten, Los persigan, vengan a perseguirlos, que usted está haciendo las cosas bien, esté llevando la palabra de Dios y vengan personas a perseguirlo. Usted no puede, usted no va a hacer eso, usted se detiene aquí, usted se para aquí, porque es que yo soy el que mando, yo soy el... Cuando los quieran perseguir, y les levanten toda clase de calumnias. y como usted no se detiene, pues entonces vienen las calumnias. El cura ese tiene mujer, el cura ese tiene hijos, el cura ese es un platero, el cura ese es un orgulloso, el cura ese vende droga, el cura ese lo que lava es dinero, el cura ese es esto, aquello, aquello. Vienen las calumnias. Mire, hay muchas personas que están calumniando a muchos sacerdotes que actualmente trabajamos por las redes sociales. Sí. Del padre Marcos se dicen muchas cosas feas, simplemente porque trabajo, simplemente porque veo una capilla fea y queremos arreglarla, entre todos la arreglamos, porque llegamos a una parroquia muy bonita, pero también que la estamos acomodando y que estamos arreglando para hacer las ollas solidarias, que estamos arreglando para que no hayan goteras en el techo, que estamos arreglando para que haya un buen sonido, para que haya luz, para que haya agua. Que estamos arreglando la iglesia para que la gente pueda ir, para que la gente pueda participar. Y entonces vienen las calumnias. ¿De dónde sacará el cura tanta plata? Ese seguro que anda en malos caminos para arreglar la iglesia, porque el padre no podía anterior. Y entonces este viene a arreglar. ¿A ver dónde sacará el padre plata para arreglar, a construir una iglesia, para pintarlas, para acomodarla? Y empiezan las calumnias. ¿Cuántos de ustedes no nos están colaborando mensualmente a través de Patreon, de PayPal y colocan su granito de arena? Yo lo que hago es mostrarles a ustedes lo que está pasando en la parroquia La Esperanza. Y al mostrarles a ustedes, también les estoy mostrando y diciendo lo que la gente está diciendo. Padre, dijo una señora, ay padre, es que a usted lo van a criticar mucho, mejor que se quede quieto y no haga nada. No, no es que Jesús dice, cuando a ustedes le levanten calumnias, sean felices. Cuando vengan personas con comentarios feos, sean felices. Felices ustedes cuando le levanten toda clase de calumnias. Oigan. Alégrense y muéstrense contentos. Entonces no andemos tristes. No andemos decaídos. Cuando usted va predicando la palabra de Dios como hacía Pablo y Bernabé, pues alégrese. Porque lo van a calumniar, alégrese. Al árbol que da frutos se le echa piedra y le van a tirar.
La gente de momento le abre todas las puertas, pero después es muy traicionera. Esos mismos que dicen gloria, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, bendito sea Jesús. Esos son los mismos que van a decir después, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. ¿De dónde salen los chismes de la iglesia? ¿De dónde salen los malos comentarios? ¿De dónde salen las difamaciones? ¿De dónde salen los cuentos? Pues de los mismos católicos, pues de los mismos que van a misa. De los mismos que un día le dicen, bien padre, lo está haciendo muy bien, le van a decir de la espalda, uy, ese padre es un obstinado, ese padre es un amargado, ese padre es un yo no sé qué. Alégrense, salten de contento y escuchen lo que ven este pedacito, me encanta. Porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Repítalo. Porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Esto Pablo lo tenía claro y Bernabé también. Esto San Pablo lo tenía bien presente y Bernabé también. Que iban a predicar la palabra de Dios, que iban a llevar la palabra de Dios y que iban a tener una recompensa ya en el cielo, lo tenían claro. Por eso no le prestaron atención a las críticas, no le prestaron atención a las difamaciones, no le prestaron atención a las calumnias, no le prestaron atención a que lo señalara, no le prestaron atención a nada de eso. Por el contrario, siguieron predicando. ¿Por qué? Porque será grande su recompensa en el cielo. Mire, que me critiquen, que me calumnien, que me levanten falsos, que la gente ande juzgando, que la gente ande hablando por el ministerio sacerdotal, o por el trabajo que estoy haciendo, o por la evangelización que estoy llevando, o por las ollas solidarias, o por la limpieza de las capillas, o por las jornadas médicas, por cualquiera de las actividades que hacemos, o inclusive por los viajes que estamos haciendo, por las predicaciones que estamos llevando a la gente a Tierra Santa, por las predicaciones que hacemos en otros países, por las peregrinaciones que hemos hecho a Bogotá, que vamos a hacer que ustedes están viendo en las redes sociales a través de un día con el padre Marcos Galvez, que vengan críticas, que vengan señalamientos, que la gente habla. Es más, yo siempre les digo, les doy permiso para que hable, les doy permiso para que critiquen. De todas maneras, la recompensa mía es en el cielo. Cuando ustedes y yo tenemos esto claro, lo que Pablo y Bernabé tenían, tenemos la recompensa en el cielo. Miren, le pusieron las autoridades, los judíos, se opusieron los paganos a que Pablo, alborotaron al pueblo para lanzarlo en contra de él. Y Pablo y Bernabé seguían predicando. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe. Entonces Pablo y Bernabé no eran personas de armas tomar, no eran personas de defenderse, sino que simplemente ahí estaban como cucarachas en baile de gallinas y agarraron y se fueron. No generaron pleitos, no alborotaron a la gente, agarraron y se fueron. Es lo mejor. Cuando usted lo estén criticando, le estén diciendo, mire, usted es el santurrón. Ay, es que usted es el que lo pasa dando de golpe de pecho en la iglesia. Es el que usted es el beato. Ay, sí, usted es el curita. Usted es la monjita. Quédese callado, agarre y váyase. Decía un padre, por allá escuchaba y respeto su opinión, pero no la comparto. Ustedes tienen que defenderse. Ustedes tienen que pelear. Ustedes tienen que decir, no hagan eso. Repítalo de nuevo. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé cuando estaban los judíos, las autoridades y los paganos persiguiéndolo? Pero ellos se dieron cuenta de la situación. Se dieron cuenta de lo que pasaban porque no eran sordos ni ciegos. Y se agarraron a pelear. Se agarraron a defender. No, mire. Y huyeron a Listra y Derbe. Paticas, ¿pa' qué te tengo? Agarraron y se fueron. Padre, pero es que todo el día, todo el tiempo no podemos pasar huyendo. No, pues Jesús dijo, cuando ustedes los metan a una cárcel, no se preocupen de lo que van a decir. En su momento el Espíritu Santo les dirá lo que tienen que decir con palabras tan sabias que ningún adversario podrá llevarle la contraria. Eso es verdad. Pero si en la vida pasamos en la iglesia y solamente defendiéndonos. Mire, yo a veces cuando voy a las reuniones de clero, de sacerdotes, hay padres que no compaginan con esto y no están de acuerdo. Y se burlan de mí, y se ríen, y se burlan y Evangelio del día con el padre Marcos Galvez. Ay, sí, el padre famoso, el padre de las redes, el padre. Y yo, calladito, más nada me río de lo que dice. Y si están hablando mucho, agarro y me voy y me aparto. Me aparto para otro lado y ya. Y listo. Que yo me voy a poner a pelear, que yo me voy a poner a discutir. Aprendo mejor de Pablo y Bernabé.
Aprendo de Jesucristo, que agachaba la cabeza. Por eso digo, no comparto lo que decía el Padre. Tendrá sus razones para decir, defiéndese, peleen, gasten energías ahí. De todas maneras, eso no sirve para nada. No sirve para nada. Entre usted más se defiende, más la gente lo torea y más busca cómo pelearle. Ahora, Pablo y Bernabé, vamos a pasar a otra parte de la lectura, donde Pablo y Bernabé hicieron un milagro, hicieron una obra, hicieron algo muy bueno que tuvo el reconocimiento del pueblo. Pero me llama la atención de Pablo y Bernabé que ellos no se creyeron dioses. Porque resulta que cuando ustedes y yo trabajamos en los caminos de Dios, cuando ustedes y yo trabajamos en esta obra de Dios y sucede un milagro es que la gente vaya a la misa, un milagro es que hayan conversiones, un milagro es que la gente se levante, que los paralíticos que no iban a misa vayan, que los que no iban a las cosas de Dios se acerquen. Cuando suceden milagros de esa manera, que un pueblo, que una comunidad se convierta, que la gente quiera animarse para hacer las cosas, que usted mire la iglesia vacía y de repente usted llegó y está trabajando y mire la iglesia llena. Cuando suceden esos milagros, nosotros, los ministros y también los laicos y las personas, tenemos un detalle particular, que es creer que todo lo logramos por nuestras manos, o que somos los artistas, o que somos las figuras, o que sin nosotros la iglesia no funciona. A veces creemos eso. Le quitamos el lugar a Dios. Porque la misma gente, ustedes van a ver, nos quiere colocar como si fueran dioses. Si usted no fuera llegado, eso no se fuera hecho. Si usted no fuera llegado, eso no se fuera logrado. Y empiezan esas palabras. Me llama la atención de Pablo y Bernabé que no los arropó la fama, que no los arropó el orgullo, que no los arropó las palabras que el pueblo le decía. Por el contrario, Pablo y Bernabé fueron muy humildes y dijeron, no somos dioses. No nos adoren que no somos dioses. Escuchen. Ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Lo primero que hicieron fue predicar el evangelio, oigan, y al predicar el evangelio se encontraron con varias cosas. Cuando ustedes y yo predicamos el evangelio, Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento. nos encontramos con personas tullidas. ¿Quiénes son los tullidos? Los que no pueden caminar, los que no pueden ir a las cosas de Dios, los que están en su casa o los que están sentados. En la vida vamos a encontrarnos con muchos tullidos y vamos a presenciar un milagro, oigan. Que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. Los tullidos son los que están pegados en el televisor, pegados en el celular, ahí sentados haciendo nada, porque las cosas de Dios no van, oigan. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y mirándolo fijamente, Tenía algo particular el tullido, que escuchaba la palabra de Dios. Pablo estaba predicando la palabra y hoy te dice, Pablo escuchó el discurso, la predicación de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se predica, oigan, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta, levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia. Pablo realizó un milagro. En el nombre de Jesús levantó a aquel hombre. Y enseguida viene como el talón de Aquiles, como el punto álgido, como la debilidad del predicador. La debilidad del predicador es que el pueblo lo ame, pero la debilidad del predicador también es que se crea Dios o que se crea por encima porque el pueblo lo aclama. Y de hecho, usted cuando habla con alguna persona dice, Padre, por escuchar su palabra yo me convertí. No es la palabra mía, es la palabra de Dios. Ay, Padrecito, es que usted es un santo. Yo no soy santo, todos somos pecadores. San Juan dice, el que diga no tengo pecado es un mentiroso y la palabra no está en él. Las personas, lo que quiero decir es que las personas con sus palabras quieren decir al predicador, al que evangeliza, al que hace milagros, al que lleva la palabra de Dios, que es un santo, que es un Dios. Me llama la atención de que la gente no se va a callar y va a dejar de decir eso. Me llama la atención es que Pablo sabía quién era, de dónde venía y quién lo había mandado. Pablo no le quitó el lugar a Dios, porque hay muchos predicadores que se creen
la última pepsicola del desierto. Hay muchos predicadores que se creen los más famosos, los más populares, o que se creen que no pueden tener contacto con nadie, no pueden acercársele a nadie, que se creen que están en un nivel alto. Me decía un señor antes de salir de Santa Rosa, me decía, padre, es que Dios a usted lo llamó para lo alto, tiene que volar. Yo decía, sí, tranquilo, gracias. Esas personas a ustedes lo van a llevar a creerse dioses por predicar la palabra, por llevar. Nosotros no somos dioses, somos predicadores, somos seres humanos con errores, con defectos, con fallas. Oigan, dijeron que habían bajado dioses. Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. Bueno, hablaban que Pablo era Mercurio porque hablaba, porque predicaba. Eso lo admiraban, eso les sorprendía. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Hasta el punto de que, miren lo que es adoración, y aquí vamos un poquito con el tema de la adoración antes de terminar. Adoración es creer que una persona sea Dios o un objeto sea Dios. Mire, yo agarro esta cruz que tengo aquí y está la imagen de Cristo, la puedo tocar, le puedo dar un beso, me puedo inclinar y yo no creo que esta imagen, esto que está aquí, sea Dios. Ahora, yo sí creo que es la imagen de la cruz donde Jesús murió, donde Jesús padeció, nos redimió con su sangre. Yo no agarro esta imagen y la coloco y digo, este es mi Dios. O esta imagen que tengo aquí y digo, esta es mi Dios. Y me rescató. No. Adorar es creer que una imagen sea Dios. El hecho de darle un beso, eso no significa adorar, porque usted le da un beso a su esposa y no la adora. El hecho de tocarle y persinarme, eso no es adorar, porque usted toca a su esposa, a sus hijos y no los adora. El hecho de encenderle una vela no es adorar, porque usted se le canta cumpleaños, se va a la luz y se enciende una vela y no adora la noche. El adorar es lo que está pasando aquí. El pueblo creyó que Pablo y que Bernabé eran dioses. Hasta el sacerdote del templo agarró y se trajo unos toros, una guirnalda, para darle una adoración. Se exageraron. Entonces tenemos por un lado que la gente está concibiendo a Pablo y a Bernabé como dioses, y por otro lado tenemos a Pablo y a Bernabé que van a rechazar toda esa fama, que van a rechazar toda esa postura, que van a rechazar todo ese orgullo que le están brindando. Escuchen. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa?» Pablo dijeron, un momentico, eso no está bien. Pablo y Bernabé dijeron, no somos dioses. Pablo y Bernabé, ellos mismos lo estaban subiendo y se bajaron. No nos suban. Entonces, cuando usted hable con un sacerdote, cuando usted hable con un predicador que conozca, que sea muy bueno, que sea excelente, no crea que es Dios. Dice Levítico, al sacerdote lo tendrás por santo, pero no es un santo. No elevemos a veces a las personas arriba, porque esas personas no van a fallar. La mamá eleva tanto a los hijos y los coloca tan arriba y de repente la niña le queda embarazada y de repente el hijo se le va de la casa. Y ahí está, por endiosarlo. Miren lo que pasó. Se cae. El que se levanta como palma, se cae como coco. Aquí decimos aquí en Venezuela. Oigan. Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir, a duras penas,
que la multitud les ofreciera un sacrificio. Y entonces la adoración es cuando se ofrece en sacrificio un becerro de oro, un animal. Nosotros los católicos no ofrecemos sacrificios a las imágenes para que los protestantes vengan a decir que las adoramos. Pablo y Bernabé dijeron no somos dioses, reconocieron al Dios del cielo y eso que la gente los quería elevar fue la misma tentación de San Mateo capítulo 4 y San Lucas capítulo 4. El diablo llevó a Jesús a lo más alto y le dijo, todo esto te lo daré, fama, fortuna, dinero, si postrándose me adoras. Y Jesús le dijo, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él adorarás. Que ustedes y yo aprendamos que no podemos creernos lo máximo con lo mito, lo maximito, que no podemos creernos indispensable para que la obra de Dios se lleve. Y si Dios nos ha puesto en un cargo como coordinador, como que rige una comunidad, no podemos estar por encima de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.